Bueno, muy felices Pascuas. Les deseamos desde Mates con Historia. Un placer estar nuevamente con ustedes. En esta Pascua 2025 les hacemos llegar desde el equipo de Mates con Historia nuestros mejores deseos. Decía precisamente San Pablo en una de sus epístolas, ese gran apóstol, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Es decir, traduciéndolo un poco a un lenguaje cotidiano, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido, ¿no? Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Y para nosotros es la fecha más importante del año litúrgico, ¿no? Con su resurrección, Cristo ha vencido para siempre al pecado y la muerte. Ese es el motivo de la gran alegría pascual, ¿no? Que espero que podamos compartir de un lado y del otro, mientras compartimos también, porque la Pascua no supone ninguna restricción para tomar mate, ¿no? Así que acá estamos de un lado y del otro. Espero que muchos me siguen, muchos me dicen en los comentarios que mientras escuchan o ven Mates con Historia, lo hacen también con su respectivo mate, cosa que me alegra mucho. Y nada mejor la coincidencia con este especial de Pascua, podríamos decir, de Mates con Historia, que retomar la historia de la Iglesia, para los nuevos suscriptores. En Mates con Historia vamos alternando historia argentina con historia de la Iglesia, con historia de la Iglesia Católica, y estamos transitando el medioevo, estamos ya llegando un poco al final de la Edad Media, una edad larga, compleja, apasionante, interesante, y hoy lo vamos a dedicar a una creación de la Edad Media, una creación de la Edad Media que tuvo la Iglesia por protagonista, que es la creación de las universidades. La universidad, que hoy consideramos como algo dado y que siempre estuvo allí, surge sobre todo con dos, la Universidad de Bolonia, en el norte de Italia, y la Universidad de París, aunque hemos elegido como fondo esa hermosísima imagen que es la Universidad de Salamanca, la Universidad de Salamanca en España. Miren qué hermosa arquitectura, posiblemente original, de aquella fecha de su fundación, siglo XIII, es decir, ya hace 800 años, ¿no? Que había universidades en Europa que van a crecer, que va a haber como una suerte de efecto contagio, efecto dominó a partir de la primera, que se considera la Universidad de Bolonia, en Italia. Entonces le vamos a dedicar dos mates con historia al tema de la universidad como creación del medioevo, ¿no? Que va a tener a la Iglesia por protagonista. Es decir, van a surgir las universidades por impulso eclesial, ¿no? Y esto debería llevar a reflexionar, ¿no? ¿Cómo era aquella universidad? ¿Por qué surgió la universidad? Vamos a citar a los autores de Historia de la Iglesia, García Belloslada, Liorca y Montalbán, y después vamos a citar a una obra que tengo acá, que es del padre Aníbal Fosbury. Aníbal Fosbury tiene La cultura católica en dos tomos, cosas muy interesantes que dice el padre Fosbury sobre el sentido de la universidad en el medioevo, ¿no? Entonces arrancamos, y estos autores dicen el origen de las universidades. Va descartando algunas explicaciones monocausales, ¿no? Dice Federico Savigny, fundador de la Escuela Histórica del Derecho, en su excelente obra sobre la historia del derecho romano en la Edad Media, sostiene que la causa de las universidades medievales fueron ciertos profesores ilustres que dieron nombre a su cátedra y atrajeron hacia ella a numerosos alumnos de todas las naciones, lo cual provocó la organización de estos y dio a la escuela el carácter de studium generale, estudios generales. Casi lo mismo había defendido antes Meiners, aduciendo el caso de Abelardo en París. A esta teoría se opone decididamente Denifler, arguyendo cómo es así que no surgieron universidades en algunas escuelas en que enseñaron maestros célebres, como en Chartres
y otras, ¿no? Es decir, ya había estudios, diríamos hoy, superiores, ¿no? O lo que diríamos hoy estudios de grado universitario, aunque no se denominaran de ese modo. Ahora, la novedad va a estar en que esto se sistematiza y se expande por toda Europa de modo muy rápido, ¿no? Sin ser del todo concluyente, el argumento tiene su fuerza, por lo cual creemos que la teoría de Meiners y Savigny no es satisfactoria y solamente en parte puede ser aceptable, si se la toma como concausa, no como causa única o principal. De hecho, en Bolonia y en París influyó más que un maestro, la serie de maestros insignes y especializados. La serie de maestros insignes y especializados. Una causa única y común a todas las universidades no se da. En unas influyen unos factores, en otras otros. Ciertamente podemos aseverar, con el mismo Denifle, que muchas universidades surgieron con ocasión de las escuelas preexistentes. Había escuelas catedralicias, se las llamaba, porque estaban pegadas a la catedral, o en el ámbito de la catedral. Hemos dedicado ya un Mates con Historia al surgimiento de las catedrales, ¿no? Más o menos contemporáneo con esta época, incluso un par de siglos antes, ¿no? A veces con influjo directa de ellas, por ejemplo, cuando el esplendor de sus estudios mueve al rey o al papa a otorgar el diploma que las erige en universidad. Otras veces son las autoridades ciudadanas, civiles diríamos, no eclesiásticas, las que no queriendo que su patria, su pequeño burgo, ¿sí?, carezca de la gloria de tener una universidad, se dirigen al sumo pontífice y al emperador, solicitando esa creación. Por ejemplo, da dos ejemplos, la Universidad de Colonia, de 1338, y la de Erfurt, también Alemania, 1389, suplicando la erección de un estudio general con facultad de dar grados o grados universitarios, ¿no?, licenciaturas, o licencia ubique docendi. Esta licencia es el elemento propio y específico de la universidad y lo que la distingue de un studium particulare. Podemos afirmar, dicen estos autores, que la causa fundamental por la cual entre los siglos XII y XIII surgen y se organizan las primeras universidades hay que ponerla en las circunstancias y condiciones de la época, del lugar, del ambiente cultural y social. De alguna manera los autores luego van a ampliar esta idea y van a decir, se habían dado ya unas condiciones de desarrollo de esas sociedades medievales. Dedicamos un Mates con Historia hace un par de meses, ¿no?, en la etapa de los profundos cambios sociales, la aparición de los gremios medievales, por ejemplo, ¿no?, las corporaciones, el ayuntamiento. Esto va marcando la vida social, de la cual es protagonista o coprotagonista la Iglesia en esa época en la cual los valores espirituales ordenaban la vida. Retomo. Sumariamente reduciremos los acontecimientos históricos que determinan ese fenómeno a los siguientes. 1. La pujante efervescencia intelectual de la época, unida a la paz y prosperidad civil y económica que sucede a las tinieblas del siglo X. Dedicamos un Mates con Historia a hablar del siglo de hierro, el siglo X, ¿no? Pero hablan los autores de una pujante efervescencia intelectual. Había un ámbito reflexivo, incluso las universidades en esta época van a estar marcadas por acalorados debates. Va a haber escuelas de pensamiento, ¿no? Cada una de ellas, porque Bolonia, París, podemos citar dentro de las primeras, ¿no?, Salamanca, la que tienen ustedes en imagen en España, Coimbra en Portugal, Oxford y Cambridge en Inglaterra, en fin, ¿no?, distintos países. El auge de la idea de corrientes de pensamiento. 2.
la necesidad de ampliar y universalizar las antiguas escuelas. Estas que yo mencionaba, las escuelas monacales, los monasterios tenían escuelas. Los monasterios eran del siglo VII, VIII. ¿No? Las escuelas catedralicias, pero cuyas enseñanzas eran demasiado sencillas e incapaces de dar cabida a las nuevas y complicadas ciencias que dilataban inmensamente el campo del saber humano. Hay una revolución científica, podríamos decir, en esta etapa de la Edad Media. Yo, cuando arrancamos estos mates con historia dedicados a la historia de la Iglesia en la Edad Media, les dije que es un periodo de 1000 años. No lo podemos juzgar en bloque, porque sería injusto, sería una generalización inexacta en términos históricos. Va a haber distintos subperíodos, ¿no? El último periodo de la Edad Media es un periodo de auge de ciertas técnicas. Por eso va a haber facultades de medicina de entrada, ¿no? Facultades de medicina de entrada en estas universidades, agrego yo un poco. 3. El nuevo método más racional y científico con que se enseñan esas disciplinas, pues es el momento en que se forma plenamente el método escolástico. El método escolástico. Vamos a abundar esto en el próximo Mates con Historia, en la segunda parte de las universidades. 4. La tendencia de toda esa época a la asociación, al gremio, a la corporación estatutaria, con el fin de unir sus fuerzas, a hacer más efectiva su labor y defender sus derechos y privilegios. Esto lo analizamos en ese Mates con Historia, en el cual hablamos de los gremios, por ejemplo, ¿no? Si les interesa abundar en este detalle de la vida social europea de este siglo XIII, XII, XIII, XIV. Adelanto un poquito. Las universidades más antiguas, su naturaleza, muy interesante, cómo todavía conservamos la terminología. Entre otras cosas, ¿desde cuándo se llama a la universidad universidad? ¿No? ¿Y a qué se refería ese nombre? El nombre universitas, en latín, significaba originariamente lo mismo que corporación o comunidad o totalidad de personas agrupadas bajo un cierto régimen. Y era sinónimo de corpus, consortium, collegium, communio o societas. Universitas no quería decir que allí se enseñasen todas las disciplinas. Universi facultates. Sentido que prevaleció modernamente en muchas partes, o sea, más recientemente, sino que todos los maestros o alumnos se hallaban de algún modo asociados. O sea, la universitas medieval surge como la asociación, la agremiación entre alumnos y maestros. Y acá cita un primer documento de la Corporación Universitaria de París de 1221, en el cual se autodenominan a sí mismos como universitas. Bolonia, Bolonia, en Italia. La importancia y florecimiento de la escuela de Bolonia se debió a haberse especializado en el estudio del derecho. Digamos, en esta universidad la preeminencia la va a haber lo que llamaríamos hoy facultades de teología, de medicina, de filosofía, pero en Bolonia, dicen los autores, lo que va a ser preeminente va a ser el estudio del derecho. La ciencia jurídica se enseñaba también en otras ciudades italianas, como Pavía y Rávena, mezclándola con la retórica, para la formación de notarios, jueces, abogados, pero fue en Bolonia donde cobró mayor auge, ¿no? ¿Por qué? Se preguntan. Decíase que a causa del descubrimiento hecho en Amalfi por Lotario II en 1135 de un códice de las pandectas o digesto de Justiniano,
La verdad es que el Código Justiniano, un emperador del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Gran codificador, ¿no?, del derecho romano histórico. La verdad es que el Código Justiniano nunca fue desconocido en la Italia meridional y que anteriormente a dicha fecha el famoso profesor Irnerio lo había tomado como base de sus lecciones en Bolonia. Este célebre jurista introdujo en su cátedra el estudio general del Corpus Juris Civilis, glosando el texto y añadiéndole explicaciones, interlineándolo y haciendo anotaciones marginales. Y acá es donde aparece también el poder político. Recordemos que estamos en la etapa en la que está el Sacro Emperador Romano germánico, podríamos agregarle, los emperadores de la casa de Hohenstaufen primero, los otones, en fin, y sus disputas con la prevalencia sobre el poder espiritual detentado por el Papa. Esto lo vamos a ver en la próxima, ¿no? Cuando, por ejemplo, introduzcamos acá el análisis de la figura de Dante Alighieri. Dante Alighieri, no tanto en la Divina Comedia, sino en otro tratado que él escribe. Dante Alighieri es el autor de un tratado que se llama Monarquía, en el cual es un firme defensor de la prevalencia de los derechos irrenunciables por parte del emperador. Es un defensor del imperio universal. Ya vamos a llegar, porque eso es posterior, ¿no? Pero lo vamos insinuando, ¿no?, en esto de que el poder político también está interesado en el desarrollo universitario. De hecho, lo vamos a ver en la próxima, va a haber disputas teóricas entre la Universidad de París y la Universidad de Bolonia respecto de por quién de estos dos poderes, el espiritual o el temporal, tomaban partido sus distintos profesores, cátedras, corporaciones, etc. Es un tema muy interesante. Hoy lo insinuamos, ¿sí? Le vino a Bolonia entonces el favor imperial con la siguiente ocasión. Federico I Barbarroja invadió en 1155 la Lombardía, haciendo valer sus pretensiones imperiales. Los estudiantes bolonieses, muchos de ellos alemanes, ya vamos a ver por qué, porque ustedes dirán, ¿cómo había estudiantes alemanes en la Universidad de Bolonia? Sí, es muy interesante también. Los estudiantes bolonieses, muchos de ellos alemanes, con sus maestros, acudieron al emperador con la súplica de que los protegiese y amparase frente al Consejo Municipal de Bolonia, mejorando sus condiciones en lo tocante al hospedaje, etc. Comprendió Federico, el emperador, que aquellos juristas le podían ser útiles en su empeño de vincular su soberanía imperial con la de los césares romanos, y les otorgó muchas inmunidades y privilegios que se incorporaron al Corpus Juris Civilis. En 1158 invitó a los doctores bolonieses a la dieta de Roncaglia para restablecer los derechos del imperio. Y acá esto de los estudiantes extranjeros era algo muy común, que estas universidades acogieran universitarios, estudiantes, que procedían no solo de la comarca cercana, sino de lugares muy distantes. Es algo que yo desconocía. Y habla de una movilidad social también, en una época en la cual nosotros no tenemos noción de que esto era así, ¿no? Abundaban en Bolonia los estudiantes extranjeros, o mejor, forasteros, que se decían scolares forenses, a diferencia de los naturales de aquella ciudad que se llamaban scolares cives. Los forenses, a fin de defenderse del municipio y alcanzar los derechos de que carecían por su condición de forasteros, se organizaron o agremiaron en nationes, 14 naciones en 1265, franceses, picardos, provenzales, españoles, alemanes, toscanos, lombardos, romanos, etc., fijando en sus estatutos los derechos y obligaciones.
podríamos decir, el antecedente de los movimientos estudiantiles, si quieren, ¿no? A principios del siglo XIII, esas naciones aparecen repartidas en dos grandes grupos o asociaciones: la Universitas de los Citramontanos, los de Italia, y la Universitas de los Ultramontanos, las de los otros países, es decir, los de Allende los Montes, ¿no? Presididas cada una de ellas por un rector scholarium. Acá hace rector, decano, escolares, o sea, una terminología que 8 siglos después aún conservamos. Quizá no con la misma precisión terminológica, pero que surge allí. Los estudiantes de cada universitas nombraban a uno de sus miembros por rector, pero la dirección de todo el estudio seguía en manos de los doctores, los graduados, diríamos. Si algún joven milita en las agrupaciones estudiantiles de la Universidad Nacional de Rosario u otras, bueno, esto inevitablemente tiene que ver con la división del gobierno, hoy el gobierno de las universidades públicas, en claustros. El claustro docente, el claustro estudiantil, el claustro de graduados, los que ya tienen su título, y últimamente el claustro no docente, el personal administrativo no docente de la universidad, ¿no? Quizás se sorprendan de que esto viene de la Edad Media, ¿no? Pero la dirección de todo el estudio seguía en manos de los doctores, que presidían los exámenes y concedían la licentia docensi, la licencia, la autorización para dar clases. Luego creció la autoridad de los 3 rectores, siendo ellos los que regían a los profesores, con lo cual quedó el profesorado en una situación de dependencia respecto del elemento escolar. Para explicar este carácter democrático, hay que advertir que los estudiantes de Bolonia eran, por lo general, de más edad que los de otras universidades, gente madura que desempeñaba algún cargo civil o eclesiástico. Es decir, quizá no eran tan jovencitos como uno hoy está acostumbrado a considerar al estudiante universitario promedio, ¿no? Bien, estos autores dan un poquito una pincelada general del origen, por qué surgen las universidades. Y yo mirando esa imagen y otra, ¿no? Vamos a tratar en la edición de poner imágenes de la Universidad de Bolonia, de Oxford, de París, la famosa Sorbona. Ahora vamos a ver por qué se le decía la Sorbona a la Universidad de París, ¿no? Muy interesante. Lo tengo acá, aparte, y no se rían de la fuente, porque me parecieron cosas curiosas, tanto de la Universidad de Bolonia como de la Sorbona. La fuente es Wikipedia. Ustedes ponen Universidad de Bolonia y se encuentran con esto, ¿no? Bueno, los años, las facultades. Fíjense qué interesante. También, para quizá aniquilar prejuicios sobre esta etapa de la historia, la Universidad de Bolonia vio a la primera mujer en obtener un título universitario y enseñar en una universidad, Betizia Gossadini. Y a la primera mujer, Betizia Gossadini, fue una jurista y daba clases en Bolonia en el año 1239. Y a la primera mujer en obtener tanto un doctorado en ciencias como un puesto asalariado como profesora, Laura Bassi. ¿Quién fue Laura Bassi? Laura Bassi tuvo 12 hijos, criados de forma común con su marido, y ella lo que les permitió a ambos continuar con su actividad profesional y la convirtió en una pionera en la conciliación de la vida familiar y laboral. Hay que tener 12 hijos, ¿eh? Una situación que se creía imposible para una mujer en aquel entonces, dice Wikipedia, ¿no? Y parece que no era tan imposible. Ustedes me dirán, bueno, no era el común. Bueno, sí, tampoco era el común ser estudiante universitario, como quizá tampoco lo sea hoy, ¿no?
Fue profesora en la Universidad de Bolonia. Bassi desarrolló interés por la ciencia y fue alentada por su familia y amigos, entre ellos el cardenal Próspero Lambertini, futuro Papa Benedicto XIV, para buscar un puesto académico. Wikipedia. Creo que no podemos desconfiar de su objetividad en estos temas. Y la Sorbona, ¿por qué la Universidad de París se la conoce como la Sorbona? Por Roberto de Sorbonne, nacido, en 1201, muerto en 1274, nacido en una familia pobre. Tras sus estudios en París se convirtió en capellán del rey Luis IX de Francia. Es conocido sobre todo por haber fundado en 1257 el Colegio de la Sorbona, un establecimiento destinado en un principio a proporcionar condiciones de vida dignas a los estudiantes de teología de la Universidad de París. Para ayudar a los escolares pobres y eliminarles los obstáculos que él había encontrado durante sus estudios, fundó una sociedad de clérigos, de curas, que vivían juntos y daban lecciones gratuitas, y nombra a quienes eran sus acompañantes. Curiosidades, tanto de Bolonia como de París, en aquellos albores de una institución que a mí me parece que ya reconocer que la universidad es una creación de la Europa medieval, protagonizada, fomentada por la Iglesia Católica, permite ya, por lo menos pone en cuestión esta idea, este preconcepto, esta idea, yo vuelvo sobre esta, ¿no?, de que tenemos sobre este periodo, ¿no?, de que era oscuridad, atraso, una sociedad que levanta esas catedrales que hemos analizado, que crea universidades, me parece que es como una contradicción con esa idea, ese prejuicio, ¿no? Yo no estoy diciendo que fuera la mejor de las épocas, lo que digo es que, ojo cuando hacemos juicios tan categóricos sin que tengamos elementos en ese sentido. Y vamos a ver qué dice el padre Fosbury, porque él hace también una interpretación, tenía un sentido que esto ocurriera en esa etapa del desarrollo, porque su obra se llama La cultura católica, entonces va estructurando su obra, que son 2 tomos, reitero, muy interesantes, en torno a, en algún momento se llega a formar una cultura católica, es decir, la Edad Media coincide con esto, ¿no? Entonces, vuelvo a mostrar el libro, La cultura católica, Aníbal Fosbury. Este es uno de 2 tomos, son 2 tomos, es una obra muy documentada, muy importante. Acá tengo marcado. Dice lo siguiente: este sorprendente movimiento espiritual que, a partir de la revelación, con mayúsculas, la revelación, la palabra revelada, por Dios, cuando Dios se muestra, se revela al hombre, ¿no?, se amplía para abarcar toda la realidad del hombre y a todo el hombre, rebasará los límites del hecho puramente religioso, cultual, del culto religioso, o místico, para constituirse como un hecho marcadamente cultural. Él juega un poco en esta parte con estos 2 términos que parecen iguales pero no significan estrictamente lo mismo. Cultual, del culto divino, y cultural, de una cultura. Y así como las primeras comunidades cristianas fueron el lugar donde se recibía el dato revelado, la Sagrada Escritura, agrego yo, para custodiarlo, protegerlo y transmitirlo, así este hecho cultural se irá abriendo camino en el ámbito de lo social, hasta encontrar el lugar propio de su configuración y explicitación. Ese lugar será la universidad. Sus protagonistas ya no serán los monjes. Acá hay un cambio que me parece interesante. Los monjes, los monasterios, lo hemos visto.
el comienzo de la Edad Media, tuvieron la misión de conservar la llama encendida de lo rescatable del mundo antiguo en los años oscuros, las invasiones. Y ahora Europa está para dar un salto cualitativo y cuantitativo. Estoy interpretando al padre Fosbury, ¿no? Ese lugar será la universidad. Sus protagonistas ya no serán los monjes, sino los frailes mendicantes. La cultura católica funda la universidad, la cual irrumpe en el siglo XIII, como una suerte de respuesta a la nueva sociedad, que como fruto dinámico de esta cultura se ha comenzado a gestar. Florece el comercio, circula la moneda. En 1252 se hace la primera emisión del florín de oro en Florencia. Comienzan a descubrirse nuevas técnicas. Se incrementa la especialización entre artesanos y artífices, y grandes masas de población campesina se vuelcan hacia los centros urbanos para generarse el sustento, activar su comercio o continuar sus estudios. Occidente se transforma. La amplitud de este proceso cultural ya no puede quedar contenido en las viejas escuelas monacales y catedralicias. Un nuevo hálito de crecimiento, expansión, acomodación social, política y religiosa embarga los espíritus. Aparecen las corporaciones apoyando al individuo frente al poder comunal. El germen de los sindicatos o las cámaras empresariales, en fin, ¿no? La agremiación, para que el individuo no esté solo y aislado frente al poder o para su más plena realización. Era algo propio de la Edad Media. A modo de corporaciones se reúnen también los estudiantes y los profesores, algunas veces como elementos separados y otras en tarea conjunta. Es entonces cuando comienza a gestarse la universidad como congregatio docentium et studentium, es decir, congregación de docentes y estudiantes. El Papa Alejandro IV en 1255 usa la palabra universitas para referirse a todos los profesores y estudiantes residentes en París. Solo más adelante esta palabra vino a designar la institución académica en sí misma y posteriormente a la escuela o institución dedicada al estudio de las ciencias. Es decir, la terminología fue gradual hacia lo que es hoy. Podríamos decir que así como el monacato, los monasterios, fue el lugar de encuentro del dato, el dato revelado, la Sagrada Escritura, con los datos en la antigüedad cristiana, la universidad y las órdenes medicantes serán el lugar adecuado para que la revelación de Dios y la sociedad en gestación se interpelen sobre la nueva y cambiante situación. Para que el mundo y el evangelio vuelvan a encontrarse había que trasladar el monasterio al corazón de las grandes ciudades. Los encargados de hacer esta tarea serán los frailes mendicantes, el lugar elegido, la universidad. Hay como una trabazón social que integra en un ámbito de libertad el régimen gremial y corporativo, las universidades y las órdenes mendicantes. Del antiguo régimen de formas y costumbres feudales se pasa a la era de las comunas, sociedades, gremios y organizaciones colectivas fundadas por pactos y dotadas de libertades y derechos legales como personas jurídicas. De las antiguas escuelas monásticas y catedralicias se pasa a las nuevas universidades, donde dentro de una atmósfera de libre asociación, los estudiantes y profesores, viviendo en el tumulto de la vida ciudadana, con un dominante espíritu de libertad personal y sistemas electivos de estudios, demuestran cuán lejos están de las antiguas escuelas monacales. Del monasterio estático e inamovible se pasa, finalmente, a este extraño género de frailes mendicantes que reclaman un retorno al Evangelio, intentaban reeditar la forma de vida de los apóstoles y audazmente
se establecen en los grandes centros urbanos, dueños de una libertad y de una movilidad de acción hasta entonces desusada. Nace un mundo nuevo y hay también en el corazón de la Iglesia y de su espíritu toda la rica gestación de una respuesta apostólica, que no será únicamente cultural, sino cultural. No solo al culto divino, sino a la cultura, ¿no? Esto que siempre ha sido un dilema, un desafío a lo largo de la historia de la Iglesia para la Iglesia, ¿no? Es decir, no quedar al margen, pero al mismo tiempo no renunciar a lo que es, ¿no? Y sobre esto último abunda el padre Fosbury en algo que me gustaría traer a la reflexión de ustedes, porque es algo que está presente siempre, incluso hoy, como desafío a la Iglesia, o para la Iglesia. Vamos concluyendo, y dice el padre Fosbury: la Iglesia tendrá que acompañar el tiempo de los hombres, cuidando de no quedar inserta en sus historias hasta tal punto que deje de significar la eternidad. Cuidando de no quedar de tal manera confundida con sus vidas que deje de entregar la gracia. De no quedar de tal modo comprometida con sus destinos, los de los hombres, que no pueda transitar el camino que lleva a la gloria futura. En definitiva, que no pueda mostrar quién es la verdad. ¿Quién es la verdad?, dice el padre Fosbury, que es Cristo, ¿no? Justo hoy, Pascua, ¿no? Nos viene como anillo al dedo esta interpretación. Difícil misión esta de la Iglesia, entregando el misterioso mensaje de salvación a los hombres desde una meta historia que no cambia, en medio del vertiginoso tiempo de los hombres que cambia. En esta desafiante tensión, la Iglesia sobrevive fiel al mandato recibido, sabiendo que Jesús estará con ella hasta la consumación de los siglos. Las palabras de Jesús, ¿no? Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos, le dijo a sus apóstoles. Bien, vamos a seguir. Me parece un tema sumamente interesante. Yo puedo, mientras hoy estaba preparando, ¿no?, lo que iba a decir, me hice un apunte acá. Porque claro, la universidad actual, ya hay voces que alertan desde hace ya un siglo de que la universidad está atravesando una crisis de sentido. No estoy hablando acá de cuestiones presupuestarias, si pública o privada, no me refiero a esas cuestiones que no digo que no sean importantes, digo que son quizás secundarias. Hay una crisis de sentido de la universidad. Y una de las cuestiones que podemos marcar como diferencia, la universidad actual, esto por ejemplo, un filósofo escocés, católico, Alasdair MacIntyre, filósofo escocés católico, tiene un famoso libro, Tras la virtud, y otro más reciente en el que específicamente aborda la cuestión de la crisis de identidad y de sentido de la universidad actual, que se ha alejado de alguna manera de aquel propósito de universitas que interpele al hombre en su conjunto y que se ha dedicado a formar graduados técnicos conforme los requerimientos de la demanda del mercado laboral, ¿no? Es una universidad reducida que de alguna manera es un poco la sombra de aquella para la cual fue creada, ¿no? Hay la obra esta última, no recuerdo bien el nombre, Dios, Universidades, no me acuerdo bien, se los debo para la próxima, ¿no? Alasdair MacIntyre, muy recomendable su línea, ¿no?, de interpretación. Y una de las cosas que dice MacIntyre es que la universidad ya no discute sobre los temas que son verdaderamente trascendentales. Por ejemplo, Dios. Dios está prohibido de facto. O sea, introducir a Dios, lo que sería la teología, ¿no?, es algo como que se ve por muchos como algo, como una pieza de museo, de una total inutilidad, como algo irracional, ¿no?, como algo irracional. Bueno, y sin embargo, hay universidades en las cuales se
quizá por esto que decía Chesterton, ¿no? Otro genial pensador inglés, dicho sea de paso, también católico. Cuando el hombre deja de creer en Dios, empieza a creer en cualquier cosa. Cuando el hombre deja de creer en Dios, en el sentido de que deja de creer en aquello en lo cual debe creer para situarse en su justa medida, empieza a creer en cualquier cosa en el sentido de que necesita un sustituto, porque se da cuenta enseguida que su mera existencia es muy poca para encontrar sentido a las cosas, ¿no? Entonces, quizá por eso los que hoy se escandalizarían ante una mirada teológica, católica, en el sentido de no rehuir la discusión de siempre, que por otro lado va a dar lugar al Renacimiento, ¿no? O sea, esa universidad del medioevo desemboca en el Renacimiento, de lo cual creo que es un capítulo de la historia de la humanidad, en particular de Occidente, del cual podemos mirar con orgullo ese periodo, ¿no? Y sin embargo ahí tenemos que hay en el ambiente universitario actual también cuotas de irracionalidad que no proceden de Dios. Quienes, por ejemplo, yo acá me anoté, ¿no? ¿Cuál es el fundamento racional, por ejemplo, de afirmar el origen pactista de la sociedad, ¿no? Que la sociedad deriva de un pacto que celebraron nuestros ancestros para pautar hasta dónde llegan mis derechos. Un pacto histórico, pero del cual no tenemos noticia, es un origen mítico, ¿no? Pero en un sentido distinto al cristiano. Y bueno, nadie parece, digamos, escandalizarse porque circule esa idea, ¿no? O la mano invisible del mercado que todo lo ordena. La mano invisible del mercado, Adam Smith. ¿Es racional esa afirmación o es un mito fundacional de una determinada escuela económica, ¿no? La mano invisible del mercado. Yo lo que veo generalmente en la toma de decisiones económicas es la mano visible de la política. La mano visible de la política. La mano invisible del mercado nunca la he visto, quizá porque sea invisible. Pero me suena, digo, ¿cuál es el fundamento racional? O la afirmación de que la biología no nos hace seres sexuados, sino que el sexo, la sexualidad humana, varón y mujer, son esas las únicas dos categorías, es una construcción social. Eso hoy se dice y se escucha y nadie se escandaliza demasiado por su irracionalidad evidente, ¿no? Digo entonces, para no creer que aquella universidad surgida en el medioevo era una universidad de fanatismo religioso. De hecho, la racionalidad humana va a ser inherente a los estudios universitarios, sobre todo con la figura que vamos a mencionar en el próximo Mates con Historia, la más eminente, quizá de este periodo, de este primer periodo, que fue Santo Tomás de Aquino, ¿no? Conocido precisamente por vincular el dato de la revelación y someterlo al escrutinio de la racionalidad humana, a ver si pasaba la prueba. Y él acreditó que sí pasaba la prueba, que la fe no es un elemento irracional. Es una gracia, sí, se posee o no. Y no se puede obligar a nadie a que la posea contra su voluntad. Pero no es un placebo intelectual, ¿no? No es un placebo intelectual. Bien, con esa imagen hermosísima de lo que es la Universidad de Salamanca, que ha dado, ya nos referiremos a su influencia no solo en España, es también de esta época en la que estamos hablando, ¿no? Sino de su influencia en América, ¿no? La famosa Escuela de Salamanca, ¿no? Siglo XVI, teoría política, filosofía, teología, en fin, muchas ramas a las que hubo ilustres docentes en esa casa, ¿no? Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, Melchor Cano, Diego de Covarrubias, para dar algunos nombres. Ya nos vamos a referir más de modo específico. Bien, nuevamente mi deseo, y reitero mi deseo de unas felices Pascuas. Espero que estén muy bien. Gracias por los comentarios, por la difusión. Bienvenidos los nuevos suscriptores. Y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén bien. Buena semana.